Cordiales saludos a usted que me ve y me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal Desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libertario comentarista de la actualidad internacional. Las redes sociales, otra vez las redes sociales, para mí son la madre de todas las revoluciones. Esta misma semana tenemos un ejemplo de cómo Reddit, una red aún minoritaria pero creciendo como la espuma, ha sido capaz de hacer morder el polvo a los titanes de Wall Street. Y eso es una pequeña revolución que presagia sin duda un cambio de época. Para entenderlo, vayamos a la noticia. Aquí el resumen. La red de tiendas GameStop, especializada en la venta de videojuegos, fue elegida hace más de un año como objetivo a batir por parte de diversos fondos buitres que sabían que iba camino a la quiebra porque su conversión al comercio electrónico fue lenta y tardía, mientras la pandemia iba a darle la puntilla. Las tiendas cerradas o desiertas por parte de GameStop, así que los tiburones financieros, los fondos Citadel y Melvin, empezaron a hacer ventas en corto de GameStop, es decir, cogieron prestadas acciones a sus tenedores y las pusieron en venta con el objetivo de comprarlas cuando bajara el precio, a fin de embolsarse millonarias ganancias en ese proceso. Pero el valor no bajó, sino todo lo contrario. El foro Wall Street Bets de la red social Reddit frustró sus planes al lanzar en masa a una multitud de pequeños inversores, millennials en su mayoría, que empezaron a comprar las acciones de GameStop, provocando subidas espectaculares del valor, hasta un 700%. Fuente ovejuna, todos a una. Esas compras de rebaño fueron deshaciendo una a una las posiciones en corto de los grandes especuladores, forzándoles a comprar para reducir las pérdidas y devolver las acciones a sus tenedores. Los mercados lo llaman short squeeze, una especie de efecto bola de nieve, porque al tener que comprar intensificaron aún más la imparable espiral alcista del valor, volviendo a su vez a deshacer nuevas posiciones. En cuestión de días, los fondos sufrieron multimillonarias pérdidas, pero no claudicaron. De hecho, han logrado obligar a brokers online a frenar, a impedir las órdenes de compra o poner stop loss sin consentimiento de los compradores. También, espoleados por las incitaciones a comprar plata en el foro Wall Street Bets y sus 8 millones de seguidores, el precio de este noble metal se disparó al mayor nivel en 8 años. Fue otro asalto en estampida de los pequeños inversores y que duró algunos días, porque al final los fondos, los hedge funds, por ejemplo, terminaron por dominar el mercado como siempre y el precio de la plata se derrumbó al nivel anterior. Así que yo me pregunto si acaso no estamos otra vez ante otra situación en la que el establishment, las instituciones del Estado, terminan poniendo cortapisas al mercado para proteger a los más poderosos, en este caso los grandes fondos. Como pasó en la crisis subprime en Estados Unidos, luego de la deuda soberana en Europa y recientemente el desplome bursátil de abril de 2020 por la pandemia, las autoridades no son en absoluto neutrales, no velan por la transparencia y la libre competencia entre compradores y vendedores. En unos casos terminan rescatando a irresponsables bancos y especuladores con dinero del contribuyente, en otros obligan a aplicar restricciones que estrangulan al pequeño inversor. El caso GameStop es, por lo tanto, una parábola de cómo los inversores hormiga, pero organizados a través de redes sociales, pueden transformarse en una marabunta capaz de arruinar a los todopoderosos especuladores. Esos grandes inversores que no dudan en aniquilar empresas, industrias y hasta la economía de países enteros si se les antoja pensar que ya no aportan valor. Así Soros hundió la libra esterlina allá en el año 92. Así, a fines de los años 90, Argentina fue sacudida por una crisis que en realidad había provocado México, el llamado efecto tequila, si se acuerdan. Luego pasó algo similar en países asiáticos
que vieron devaluarse sus monedas. Pues bien, lo que cambia ahora es que la fuerza de las redes sociales puede frenar o hasta revertir ese proceso de malsana especulación dirigida a hacer leña del árbol caído. Los millennials, acostumbrados a los videojuegos, no tienen la conciencia de riesgo que podría suponer apostar ni más ni menos que contra los gigantes financieros. Más bien, ahí está la adrenalina y el propósito moral de una lucha justa de David contra Goliat. Cabe vaticinar que el caso GameStop, que se produce también en AMD, Nokia y BlackBerry, se extienda a todo el mercado financiero. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los especuladores deciden que hay que derrumbar al fabricante de vehículos eléctricos Tesla porque su valor es exagerado en relación con lo que gana? Lo cual es muy cierto. Puede ser que la popularidad de esta marca y de su fundador Elon Musk en las redes sociales convierta en vanos esos intentos por hacer derrumbar el valor, porque los millennials pueden decir que no y contrarrestar las ventas especulativas en corto con masivas órdenes de compra. Si antes los particulares eran una masa marginal que recogía las migajas de las ganancias de determinados valores y casi siempre terminaban perdiendo en el mercado financiero, ahora tienen ya un poder que no les daban ni siquiera en el parqué ni en las asambleas de accionistas. Los pequeños inversores tienen en sus manos un arma letal con la que pueden linchar al gran especulador. Los millennials han abierto brecha y creo que nada será igual en el mercado financiero. Podría parecer una especie de pulso, a ver quién puede más, o un juego virtual contra los Masters of the Universe. Pero la realidad en el mercado es tangible. Ningún fondo, por poderoso que sea, puede afrontar una avalancha de pequeños inversores contrarios a su posición. Claro, las autoridades terminan protegiendo a esos grandes especuladores, pero ¿hasta cuándo? Los millennials han entrado con fuerza en el mercado financiero durante esta pandemia, inflando especulativamente el mercado también, tornándolo mucho más volátil, pero ya son una fuerza a tener muy en cuenta. Mismo comportamiento concertado en el mercado de criptomonedas. Con sus compras, los inversores jóvenes apuestan por esas monedas virtuales que consideran mucho más fiables que el oro o las divisas, particularmente el dólar. Los millennials que dirigen ese rebaño, esos grandes influencers en Reddit, Wall Street Bets o en YouTube, que tienen millones de seguidores y que por lo tanto viven del tráfico a sus páginas o vídeos, también pueden estar protagonizando un fenómeno que me parece imparable: la huida lenta pero segura de los infiernos fiscales en que se han convertido muchos países, sobre todo europeos, hartos de ver cómo los estados les arrebatan más de la mitad de sus ingresos en impuestos sin ofrecer nada a cambio. Los influencers se van a jurisdicciones mucho más amistosas con su patrimonio. Me temo que este ejemplo vamos a verlo extendido a miles y miles de menos afortunados, pero igualmente respetables, trabajadores digitales, nómadas digitales, que no necesitan residir en un determinado lugar para ganarse la vida y que, por lo tanto, deciden establecerse allí donde les tratan mejor. Y ese lugar no suele ser su país. Las legislaciones laborales y fiscales existentes, ancladas en la realidad del pasado siglo, ignoran por completo la realidad del trabajador autónomo digital, ese que sí es más frágil porque sus ingresos no son regulares, que es un creador sin horario, que factura a clientes en otros países, pero ese obrero digital puede ser nómada, es joven y no se casa con ningún estado, así que mucho ojito, gobernantes, que se os van los que deberían pagar vuestros salarios. Las redes sociales han ayudado a tumbar y a elegir gobiernos, ya que son la mejor herramienta para cuestionar el orden establecido, ya sea político o financiero, como hemos visto con GameStop, o también el orden fiscal y social. Por eso, algunos estados pueden ser las siguientes víctimas, gracias a una generación joven
que estima que la administración pública ha incumplido el contrato social, porque ya no atiende la demanda necesaria en salud, como se ha visto con la pandemia, manipula la educación para fines políticos, incluido el adoctrinamiento nacionalista en algunas zonas, distorsiona el mercado de la vivienda al no proteger la propiedad privada y, en algunos casos, termina pagando la obra pública más de lo que vale para beneficiar a sus seguidores bien situados. Los millennials no pueden soportar ese status quo de muchos estados diseñado para favorecer a las grandes empresas, a los grandes inversores, mientras penaliza el trabajo, la iniciativa, el esfuerzo, la creación y la investigación. Personalmente me siento un millennial de 50 plus y aplaudo sinceramente ese coraje y esa visión de los millennials, criticados sí por su impaciencia y comodidad, pero sin duda parte de una generación mucho mejor formada tecnológicamente y con horizontes más abiertos y libres que la de sus padres. Estoy convencido que terminarán cambiando los paradigmas sociales y económicos. Entiéndanme bien, no me refiero a los revoltosos espoleados por la izquierda progre para subvertir de manera violenta las sociedades, como ya pasó en Chile, por ejemplo. Esos que no quieren progreso, sino regreso. Me refiero a esos jóvenes que nos hacen avanzar hacia sociedades más libres y abiertas. Toda mi solidaridad. Muchas gracias.